Audio Jungle. En este videotutorial te explicaré el funcionamiento de los circuitos en cascada empleando CO2 funcionando en modo subcrítico y R134A. Si quieres que siga con el curso, no dudes en suscribirte a mi canal Cadenas. También te agradecería enormemente que compartas todos mis vídeos en tus redes sociales, blog, página web, tu canal de YouTube, en donde quieras. Con ello creceremos todos como buenos profesionales y harás posible que puedas seguir con el curso. Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Las elevadas presiones de trabajo del CO2, tal como has visto en la clase 156, así como su alto punto triple, llevan a diseños de circuitos frigoríficos sustancialmente distintos de los circuitos frigoríficos más habituales. Fundamentalmente, los circuitos frigoríficos con CO2 se dividen en dos categorías. Por un lado están los circuitos subcríticos, en los que la parte de alta presión del circuito se sitúa por debajo del punto crítico. En estos circuitos existe una transformación a presión constante, como puedes ver en el gráfico pH, a una presión absoluta de 30 bares, 435 psi, en el que el CO2 entra en vapor sobrecalentado al condensador a una temperatura de 46 grados centígrados, 115 Fahrenheit. Se enfría, se condensa a menos 5,5 grados centígrados, 22 Fahrenheit, se subenfría y sale en estado de líquido subenfriado a menos 8,5 grados centígrados, 16,7 Fahrenheit. Este tipo de circuito se utiliza en las instalaciones de refrigeración comerciales e industriales. Por otro lado están los circuitos transcríticos, en los que la parte de alta presión del circuito se sitúa por encima del punto crítico. En estos circuitos existe una transformación en la que el CO2 está en estado supercrítico, ve reducirse constantemente su temperatura. Para ello, la construcción del intercambiador de calor de alta presión es diferente y se habla de enfriador de gas cooler, en vez de condensador. El intercambio de calor es favorecido por este estado supercrítico del CO2, ya que la diferencia de temperaturas entre el CO2 y el fluido utilizado para enfriarlo, por ejemplo, aire de ambiente u otro fluido refrigerante, tiene en cada fase de transformación valores más próximos de los que están en una condensación tradicional. Esta ventaja se puede aprovechar de forma eficaz en las bombas de calor, obteniendo rendimientos superiores a los de las máquinas con refrigerantes tradicionales. El inconveniente son las presiones elevadas que tienden que soportar los elementos en la parte de alta presión, que como ves están en torno a los 100 bares, 1450 psi. Este tipo de circuitos se utilizan en sistemas de refrigeración en el automóvil y en bombas de calor, aunque cada vez más se están implantando instalaciones frigoríficas dados los avances conseguidos hasta el momento, como verás más adelante. En la imagen puedes ver el esquema de principio de una instalación de CO2 en cascada, particularmente indicada para regiones con temperaturas ambiente medio altas. Como puedes observar, este tipo de instalaciones están compuestas de dos circuitos, uno de media temperatura, típicamente con R134A o amoníaco, y el otro de baja temperatura con CO2, interconectados por uno o más intercambiadores de calor. En este caso solo te he representado uno, los cuales son normalmente de placas. En el intercambiador de placas que comparte ambos refrigerantes, por un circuito se condensa el CO2 a una temperatura de menos 5,5 grados centígrados, 22 Fahrenheit, y por el otro se evapora el R134A a una temperatura de menos 10 grados centígrados, 14 Fahrenheit, para el circuito de media temperatura. Este intercambiador de calor es muy especial, ya que a la gran diferencia de temperaturas que pueden encontrarse entre los dos fluidos, hay que agregar la rápida transmisión de calor por el cambio de fase que se produce durante la condensación del CO2. Es la violencia de la ebullición del R134A quien introduce grandes dificultades en su control y no es fácil evitar retornos de líquido al compresor. Los evaporadores de baja temperatura con CO2 evaporan a menos 35 grados centígrados, menos 31 Fahrenheit, mientras que en la parte de alta con R134 se condensan sobre los 35 grados centígrados, 95 Fahrenheit, claro está, dependiendo de la temperatura de ambiente. El CO2 se utiliza para obtener bajas temperaturas requeridas en túneles o cámaras de congelación, mientras que el R134A se utiliza para refrigerar las cámaras con temperaturas próximas a los 0 grados, 32 Fahrenheit, y para condensar el CO2. Las ventajas que ofrece este tipo de instalación es que es un sistema relativamente similar al de una instalación tradicional. Las presiones de funcionamiento son similares a las instalaciones tradicionales.
mientras que la eficiencia de las instalaciones es mejor que en las estándar y aplicable en todos los climas. En cambio, como inconveniente, se puede destacar que si no se emplea amoníaco como refrigerante en el circuito de alta, la instalación no es completamente verde. Pero, en cambio, si es amoníaco, la central de media no puede ser utilizada en todos los países para suministrar incluso a los equipos de media temperatura. En la imagen puedes ver el esquema de una instalación en cascada con los dispositivos de control, tanto para la gestión de la central de baja y media con el controlador PR300 del fabricante Carel, como para el control de funcionamiento de las válvulas de expansión electrónicas EV2 mediante el controlador MPX Pro también del fabricante Carel. Como puedes observar en el esquema, el PR300 controla la condensación de la central, tanto de baja temperatura como de media temperatura, regulando la velocidad de los ventiladores o bien el número de ellos en funcionamiento. Para ello utiliza el sensor de temperatura exterior necesario para realizar la condensación flotante, como ya te expliqué en una clase anterior, junto con el transmisor de presión y el sensor de temperatura, ambos instalados en la tubería de descarga. También se encarga de gestionar la activación y la seguridad de los compresores tanto de baja como de media, así como la sincronización entre las dos centrales y la comunicación con los drivers para la gestión de la válvula de expansión electrónica del intercambiador en cascada. Por otro lado, la regulación de los evaporadores es esencial para un buen funcionamiento de la instalación, utilizando para ello válvulas de expansión electrónicas como la E2V de Carel, accionadas por motor paso a paso y gestionadas por el controlador MPX Pro, que gracias al sensor de temperatura y el transmisor de presión colocados a la salida del evaporador, sabe en todo momento el recalentamiento con el que está trabajando el evaporador que está gestionando la inyección de refrigerante. Punto crucial en este tipo de instalaciones es el intercambiador de calor en cascada, normalmente de placas, que regula la condensación de la instalación de CO2. Están normalmente regulados por las válvulas de expansión electrónicas accionadas por motor paso a paso, como es la EXV. Debes tener presente que el uso de las válvulas electrónicas controladas por PWM en estos ámbitos no garantiza rendimientos óptimos. Dada la naturaleza del refrigerante, es necesario tener monitorizado el CO2 líquido condensado para garantizar unas buenas prestaciones. En estos circuitos, dado que el R134A se utiliza en todos los servicios de media temperatura, se necesita una carga de refrigerante elevada, por lo que debido a la penalización de las tasas, el coste de la instalación se eleva, reduciéndose su campo de aplicación a instalaciones pequeñas. Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Te agradecería me hicieras algún comentario sobre qué te ha parecido. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor dale al me gusta, pulgar arriba, y si quieres estar informado de próximos videotutoriales que vaya subiendo, anímate y suscríbete a mi canal Cadenas. Y gracias por compartir el vídeo. Hasta luego.